Yo creo que eso es renunciar a la lucha de clases, a una parte fundamental de la lucha. Una herramienta de la lucha de clases también es la violencia, como respuesta a la violencia de los ricos. Esto suena mal, incluso si hay algún policía te puede crear problemas, porque dice que tú estás defendiendo la vía terrorista, cuando yo creo que el peor terrorismo es el capitalismo. Y por supuesto, para que la gente se mantenga en el engaño, hace falta controlar la información. 4 o 5 multinacionales controlan toda la información del planeta. Toda la información del planeta son 4 o 5 empresas multinacionales que controlan las principales agencias de prensa. Aquí tenemos un duopolio, el grupo Prisa, PSOE, grupo Vocento, PP, y no hay más información. ¿Quién está detrás de la información? Ya no es el cuarto poder, como nos vendieron en un tiempo. Hoy es una continuación del poder del dinero. El poder del dinero y el poder mediático se funden y eso se carga a cualquier intento de poder político, de respuesta política. Por tanto, hoy es un instrumento de clase, un instrumento de propaganda de la clase dominante, los grandes medios de comunicación, sobre todo el poder tremendo en conformar pensamiento que son la televisión, que es el nuevo opio del pueblo. Ese es el panorama. Y ese sistema está en crisis. Una crisis que es una crisis más profunda, que es una crisis que parte, como aquí se ha dicho, del capital financiero, pero que la crisis ya, aunque lleva desde el 2007-2008, ya desde 2007 a ahora, ya se han creado, en 3 años, ya han creado los mitos de la crisis. ¿Cuáles son esos mitos? Primer mito: la crisis es una especie de maldición divina que nos ha caído del cielo, de la que nadie es responsable y frente a la que no cabe ninguna rebeldía y hay que someterse. Es una cosa como una enfermedad, en fin, como un destino de los dioses. Por tanto, no hay culpable. Eso en una sociedad dividida en clase evidentemente es una mentira. En una sociedad dividida en clase hay verdugos y víctimas. ¿Quiénes son los verdugos? Quienes la han provocado esa crisis. ¿Y quién la ha provocado? El capital financiero, las grandes multinacionales, los consentimientos de los gobiernos, las cúpulas de los grandes sindicatos que han consentido esas prácticas. ¿Y quiénes son las víctimas? Pues 1.300 millones de trabajadores en paro, los trabajadores, 1.100 millones de hambrientos, 200 millones de seres humanos que están deambulando por el planeta buscando dignidad y libertad, que son los inmigrantes, que son los nuevos esclavos del siglo XXI, los empobrecidos, sean pueblos o personas. Esos son las víctimas. Segundo mito: esta crisis es una crisis que de alguna manera es un poco una crisis impersonal, que no se puede señalar y por tanto que es inútil intentar descubrir los culpables para combatirla. Y el segundo mito que nos plantean es el mito de que parece que no tuviera origen en ningún sitio. Aquí se ha señalado un poco, yo lo voy a explicar un poquito más. La crisis aparece o es consecuencia de un sistema, el capitalismo, de una desregulación que lleva ya 15 o 20 años, que estaban peleando por eso los grandes imperialistas del mercado, incluido el mercado financiero. Y cuando se ha dejado de hacer lo que a uno le da la gana y los capitalistas no se cansan de ganar dinero, pues ¿qué han hecho? Lo que saben: robar cuanto más mejor, hasta límite
que en un egoísmo y una avaricia infinita, pues hay más allá de lo establecido por sus propios reglamentos, entre comillas. Por tanto, el origen financiero es de los grandes bancos que inventan un sistema de robar mejor, que son las llamadas tecnologías financieras. Por ejemplo, las famosas hipotecas basura. Tú antes ibas a un banco, pedías una hipoteca, la hipoteca te la guardaba el banquero en su caja fuerte y ese banquero pues te cobraba a ti, se limitaba, se conformaba con ganar lo que los intereses del hipotecado. Dijeron, no, hay un negocio mejor. El negocio es, yo primero le gano dinero al hipotecado, después revendo la hipoteca a otro banco, ese banco, un tercer banco, un cuarto banco, etc. Y así se le daba hipotecas a todo el mundo, incluso a aquellos sectores que sabían, como la construcción, que estaban a punto de reventar. Cuando revienta la construcción u otros sectores que eran ruinosos y dejan de pagar las hipotecas, los bancos se encuentran que hay 55 billones de dólares de dinero falso, como cheques sin fondo, que están circulando por el planeta. Entonces viene el crack, los bancos dejan de prestar dinero a la industria, crisis de la industria, dejan de prestar dinero a la construcción, crisis de la construcción, a la agricultura, crisis de la agricultura, y tenemos una crisis del sistema, una crisis del sistema capitalista de producción. Y por supuesto que nos han montado más mitos, y yo creo que hay que romper esos mitos. Y con esa crisis nos encontramos que, si bien tiene consecuencias negativas como las que yo he señalado, que aquí en este país son 5 millones de parados y 10 millones de pobres, 5 millones de parados y 10 millones de pobres en el Estado español, 1,5 millones de parados y 2,5 millones de pobres en Andalucía. Sin embargo, tiene cosas positivas, que es que han puesto las crisis, tiempos de crisis, se descubre más la lucha de clases, se hace mucho más cruel, mucho más evidente. Y entonces, en esa lucha de clases, se descubre un mito que estaba ahí, pero que todo el mundo aceptaba, que era el mito del mercado. El mercado, se nos decía, era como un gran padre, una especie de Dios omnipotente, omnipresente, con su mano invisible, arreglaba todo. Eso se cae como teoría. Se cae porque al final tienen que recurrir al dinero público en Estados Unidos, en Europa, para salvar la crisis, el dinero de nosotros, ¿no? Por tanto, un mito que se cae, no es que se caiga el sistema, pero sí el mito del discurso de la clase dominante. Y además deja al descubierto también otro mito que yo creo que después tiene que servir como respuesta, y es que parece aquí, sobre todo en los pueblos donde hemos padecido dictaduras férreas como el franquismo en España, que yo creo que eso contribuyó mucho Carrillo, ¿no? Con que la democracia, cuando llegó la democracia, que era burguesa, parece que había llegado el fin de los tiempos, que todo se arreglaba. Y se ha visto que la democracia no es más que la dictadura de la burguesía. O sea, se ha descubierto a las claras que todos los instrumentos del Estado burgués, ya sean las leyes, ya sea ya sean las leyes, ya sea el aparato jurídico, ya sea el ejército, ya sean los aparatos de propaganda, etcétera, se ponen al servicio de ¿qué? De salvar la crisis en una dirección, dándole más riqueza a los ricos y haciéndolo más pobres a los empobrecidos. Y yo creo que se pone al descubierto al gobierno de Zapatero. Bien sabíamos que el PSOE era un partido que había ya renunciado al marxismo parece que fue en el 29 Congreso, en 1979, pero todavía Zapatero seguía engañando a mucha gente de manera increíble, pero seguían creyendo que era un partido de izquierda. ¿Qué ha hecho? Hay un refrán que dice, dime lo que haces con tu dinero y te diré quién eres. ¿Qué ha hecho Zapatero? 250.000 millones a la banca, 3.000 millones a la industria del automóvil, que además son multinacionales extranjeras, 3.000 millones a las grandes inmobiliarias, el IRPF de las grandes empresas se ha rebajado y ha significado 4 billones de regalos para grandes empresas de este país.
Se ha quitado el impuesto de patrimonio, que son 1.800 millones de euros. Y además, por si fuera poco, en plena crisis han subido el IVA, que es una forma de meter la mano en el bolsillo, porque el IVA es el agua y esta libreta y el pan y todo lo que consumimos. Todos los impuestos indirectos son reaccionarios. Se sube el IVA para meterle todavía más la mano en los bolsillos. O se ha permitido que las grandes compañías eléctricas con gran superávit se le permita la subida de la luz en dos ocasiones, una un 25% y otra un 7%. Y ahora estamos otra vez amenazando con subir más, en plena crisis